A continuación vamos a explicar pues, los pasos fundamentales para la creación de un dashboard. Y para eso vamos a ir inicialmente con la creación de una tabla. Luego de la creación de la tabla, vamos a explicar el procedimiento para la creación de una tabla dinámica. Y por último, pues la creación de los gráficos. Vamos entonces a dar inicio con la creación de la tabla. Para eso, pues necesitamos un número de registros tomado de una base de datos que esté pues ordenada, y vamos a hacer entonces de la manera siguiente. Dos maneras para seleccionar lo que es toda la base de datos. Podemos por el método de selección, ¿sí? La idea es seleccionar todo el contenido de la información, o podemos darle control E y de esta manera mucho más rápido pues podemos seleccionar toda la información. El segundo paso sería ir acá mismo en el menú inicio, en la categoría de estilos, vamos a buscar el botón que se llama Dar formato como tabla. Este, además pues de convertir los datos que tenemos en tabla, pues también le va a dar un formato, un diseño. Entonces simplemente elegimos uno de los diseños y verificamos, dice la tabla tiene encabezado. Vamos a referirnos a las etiquetas que se encuentran en la primera fila de esa tabla y vamos a hacer clic en aceptar. Entonces, este primer procedimiento es bastante sencillo, ¿sí? Ya luego de que tú has convertido esta tabla y le has dado un diseño, se va a habilitar este menú que se llama Diseño de tabla. Si nosotros hacemos clic en un área vacía, vemos que ese menú desaparece, pero al estar dentro se va a habilitar. Y aquí vamos a tener las herramientas necesarias para seguir trabajando con esta tabla. Vamos a encontrar acá también lo que es el estilo, en caso de que luego de haberlo creado quieras y desees pues cambiarle el diseño de la tabla que le habías colocado. Bien, vamos a hacer aquí un cambio. Ok, entonces el primer paso es este. Vamos a verificar la información. Tenemos, por ejemplo, dos datos, el de precio y total, que deben aparecer en formato moneda. En este caso vamos a seleccionar uno de los datos, vamos a darle el formato moneda, con ubicarnos encima de la etiqueta. Vamos a observar que aparece una flecha negra mirando hacia arriba, hacer un clic ahí. Va a seleccionar todos los registros de esa columna y entonces aplicaremos el formato que deseamos. Lo mismo vamos a hacer con la columna de total. Desplegamos y aplicamos el formato moneda. Ya después de tener pues la información como la deseamos, vamos entonces a proceder a crear lo que se llaman las tablas dinámicas. Entonces, ¿qué van a hacer las tablas dinámicas? Las tablas dinámicas nos van a permitir a nosotros filtrar la información proveniente de una tabla y nos va pues a permitir a extraer de ella y obtener los resultados que nosotros deseamos. Bien, una recomendación siempre que ustedes creen una tabla es inmediatamente asignarle un nombre. Entonces, ya la tabla creada, ya pues con su diseño también, vamos a ir acá donde dice diseño de tabla y del lado izquierdo vamos a ver que dice nombre de la tabla, y pues por defecto Excel le va a colocar el nombre de tabla 1. Tabla 1 en caso de que sea la primera tabla que se cree, y en ese orden, tabla 2, tabla 3. Bien, vamos entonces a cambiar el nombre de esta tabla por datos
datos ventas. Ok, vamos a colocarle el nombre de datos ventas, le damos enter y pues si nosotros le damos acá ahora a control E, él selecciona toda la tabla y vemos que en el cuadro de nombre ya aparece datos ventas. Eso también nos dice que con hacer clic acá en el cuadro de nombre podemos seleccionar la tabla. Muy bien, entonces ya terminado los detalles de la tabla principal, vamos entonces ahora con la creación de las tablas dinámicas. Ok, entonces seleccionamos pues toda la tabla, vamos a darle control E o pues a través de otros métodos que conocemos. Y para la creación de las tablas dinámicas pues tenemos dos accesos o dos vías. Una de ellas es, pues, como les había dicho, haciendo clic en el menú Diseño de tabla, que nos va a presentar todas las herramientas necesarias para trabajar con una tabla, y en ella, pues, vamos a encontrar el botón que se llama Resumir como tabla dinámica. La otra opción se encuentra en el menú Insertar, ¿sí? Aquí vamos a ver en el lado izquierdo que aparece el botón que se llama Tabla dinámica. Vamos entonces a hacer acá, donde dice tabla dinámica, nos va a mostrar esta pequeña ventana que está acá, emergente. Ya sabemos que nuestra tabla se llama datos ventas, por eso siempre pues es importante asignarle un nombre. En este primer caso, nosotros vamos a crear nuestra primera tabla dinámica. Vamos a permitir que en este momento se cree la hoja nueva, ¿sí? Vamos entonces a hacer clic en aceptar. Él va a crear una hoja nueva y entonces acá del lado derecho vamos a ver los campos de la tabla que vamos a filtrar. Vamos entonces a observar este pequeño cuadro. Nos va a mostrar en la parte superior los campos que forman parte de la tabla de la que acabamos de acceder, y en la parte inferior pues tenemos 4 cuadros que de esto va a depender de cómo nosotros queramos pues organizar o filtrar nuestra información. Entonces acá vamos a realizar 3 o 4 tablas en total. Una de ellas pues van a ser relevantes lo que es la información del vendedor y lo que es la información de la tabla en lo que se refiere a las cantidades y a los totales de ventas que han obtenido. Y vamos a tener también un campo de fecha. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el campo vendedor, el cual vamos a hacer un clic y lo vamos a arrastrar hacia el área que dice filas. Apenas soltemos acá, nos va a aparecer en esta parte ya las etiquetas de la fila con los datos pues que se repiten en ese rango. En este caso los datos que se repiten son los nombres de los vendedores, que son los que van a aparecer acá. Vamos entonces a contraponer en la parte de la columna, serán entonces las tiendas. Vamos a hacer un clic en el campo tienda y lo vamos a arrastrar hasta donde dice columna y vamos a soltar. Entonces aquí vamos a observar que dice tienda A, tienda B, tienda C y tienda D. Las tablas dinámicas van a crear unos resúmenes de totales, ¿sí? Tanto para las filas como para las columnas. De todas maneras, esto de ellos lo colocan por defecto y si nosotros pues deseamos lo podemos quitar. Muy bien, vamos a observar que entonces aparecen ya las etiquetas de las columnas con en este caso con las tiendas que existen, las que se repiten, tienda A, tienda B, C y D. Y pues también tenemos las etiquetas de las filas
que viene a estar dada por lo que son los vendedores. Estamos observando que entonces nos falta ver el contenido o lo que van a ser los valores que vamos a manejar. Ok, en este primer caso vamos a trabajar con lo que van a ser los totales, ¿sí? Los totales de venta. Vamos a arrastrar y lo vamos a colocar acá donde dice valores. Y vamos a observar entonces lo que va a ser las ventas donde se cruzan, ¿sí? Y vamos, por ejemplo, en este primer caso, que nos está reflejando acá, lo que son las ventas que ha realizado pues, el vendedor Carlos Vázquez en la tienda A. Y si seguimos en esta misma fila, pues estaremos viendo los totales de ventas que estará realizando en cada una pues, de las diferentes tiendas. Bien, como vamos a querer manejar números que estén pues, muy cercanos, hay una de las cosas que podemos hacer y es cambiar el tipo de operación con el que resume la información que nos va a mostrar la tabla. Entonces, para nosotros cambiar eso, por ejemplo, el tipo de función, como les había dicho, por defecto aparece lo que es la suma. Nosotros vamos a verlo acá en el símbolo que nos muestra el cuadro valores. Entonces, para cambiar el tipo de operación, lo que vamos a hacer es un clic en esta flecha abajo que aparece acá y vamos a hacer clic en la opción que dice configuración de campo de valor. Vamos a hacer un clic ahí y esto nos va a permitir cambiar el tipo de función que nosotros deseamos aplicar para resumir la información de la tabla. Entonces, en este caso, voy a elegir la función promedio y voy a hacer clic en aceptar. Entonces vamos a observar que acá dice promedio, ya ha cambiado los resultados, ya no son totales, es decir, ya no son las sumas, sino que son los promedios. Vemos que se diferencian mucho porque algunos tienen muchos decimales y pues ya después que nosotros hemos realizado los ajustes en la parte del campo de tabla dinámica, esta parte de acá ya la podemos cerrar, hacemos clic en esta X y entonces ahora lo que vamos a trabajar un poco la parte de diseño o visual con nuestra tabla dinámica. Entonces empecemos por seleccionar los datos numéricos que están acá, que pues están muy disparejos. Vemos que incluso no asumió el formato de moneda que trae la tabla. Entonces todo eso lo vamos a hacer. En la tabla dinámica vamos a observar que se van a habilitar dos pestañas, una de diseño y una que dice pues analizar tabla dinámica, donde vamos a encontrar varias herramientas que se aplican acá. Bien, para este primer caso, pues son herramientas, como vamos a trabajar la parte del diseño, nos vamos a ir acá a inicio, son diseños que podemos trabajar en una tabla. Y vamos a empezar por cambiar el formato de los datos que tenemos acá, de general a moneda. Esto va pues a asignar pues el número de decimales y ordenar los montos. Esta parte de acá, total general, vemos que también pues lo aplicaron como promedios, pero nosotros vamos a eliminar estos campos, el de total general, tanto de las filas como de las columnas, porque no las vamos a utilizar. Bien, lo vamos a realizar más adelante. Cuando se crea la tabla dinámica, por defecto va a crear una etiqueta que dice etiqueta de fila y etiqueta de columna. ¿Sí? Él no le asigna el que nosotros pues le colocamos al arrastrar. Entonces, en este caso, en etiqueta de fila lo vamos a colocar según los datos que nosotros tenemos acá. Y vamos a cambiar entonces la palabra etiqueta de fila por vendedores o vendedor. Y
En el caso de la etiqueta de columna vamos a colocar la palabra tienda. Ok, y le damos Enter. Bien. Ok, en esta parte pues podemos darle un nombre también a la tabla, pero pues en este caso no se lo vamos a asignar. Ok, lo siguiente vendrá a ser asignarle un ancho de columna, ¿sí? Para que pues esté un poco más estético. Entonces seleccionamos este rango de columna, vamos a darle clic derecho, vamos a aplicar ancho de columna y vamos a colocar el siguiente ancho de columna, no, muy ancho, vamos a darle ancho de columna 13. Ancho de columna, vamos a asignarle ancho de columna 13, ¿ok? Porque pues no requiere de mucho ancho. Hacemos clic en aceptar y pues por último lo que vamos a hacer es ubicarnos en cualquier parte de la tabla dinámica y nos vamos a ubicar en la parte que dice diseño, y esto pues al igual que en la tabla también me permite, tiene unos diseños ya preestablecidos, podemos elegir cualquiera. Ok, muy bien, elegimos un diseño y entonces por último, como les había comentado, vamos entonces a quitar estos totales, se encuentran acá totales tanto de fila como de columna, y a configurar algunos detalles más de la tabla dinámica. Entonces para eso vamos sobre ella, vamos a seleccionarla así, solo con ubicar el cursor encima de donde se encuentra el título de la tabla, vamos a darle clic derecho y vamos a elegir la opción que dice opciones de tabla dinámica. Repito, clic derecho, opciones de tabla dinámica. Y una de las cosas que vamos a cambiar acá, al igual que la tabla que nosotros creamos, es muy importante asignarle lo que es un nombre a la tabla. Entonces, esto va a ser en referencia al vendedor. Entonces vamos a colocar de manera abreviado vendedor piso tienda. ¿Sí? Vamos a colocarlo, procurar siempre colocar nombres que no sean tan largos pero que puedan entenderse. Entonces le asignamos un nombre a nuestra tabla dinámica. Lo siguiente es deshabilitar esa opción que dice ajustar anchos de columna al actualizar. ¿Por qué? Porque pues como esto se llama tabla dinámica, esto pues se somete constantemente a cambios y entonces cada vez que hace esos cambios los anchos de columna se modifican. Sí, entonces pues es un poco variante ahí. Vamos a ver qué otras pestañas tenemos acá. Entonces aquí está el de totales y filtros. Entonces esto es lo que nos permite reflejar estos totales. Entonces nos dice acá mostrar totales generales de fila, lo vamos a eliminar, y también pues lo que son los totales generales de columna. ¿Sí? Eso lo vamos a quitar y por acá pues también podemos habilitar o deshabilitar los botones de expandir y contraer y otra serie de herramientas que también está. Ok, muy bien. Entonces los principales están en donde dice diseño de formato, totales y filtros y la opción de mostrar. Muy bien, ya colocamos el nombre, ya pues hicimos las modificaciones que deseábamos y vamos a hacer clic en aceptar. Bien, se eliminaron entonces los totales, los filtros de totales, y con esto entonces ya nosotros hemos creado la primera tabla dinámica. ¿Sí? Entonces hay otra forma de crear las tablas dinámicas. Ya después que tú has creado la primera tabla dinámica, no es necesario pues realizar el procedimiento anterior de irnos a lo que es la tabla de datos, elegir la opción tabla dinámica y luego pues esperar ver dónde nos va a colocar o crear la tabla el asistente. Nosotros podemos hacer lo siguiente.
Cuando ya está creada la primera tabla y sobre todo porque ya tiene los formatos ya que nosotros deseamos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionar esta tabla que ya está creada y la vamos a copiar y vamos a, pues, a pegarla en un espacio, una referencia no tan alejada. Vamos a pegarla acá. Y ya teniéndola acá, pues ya tenemos los formatos y los diseños que deseamos. Lo que hacemos pues es ajustar algunas cosas, ¿sí? Como los anchos de columna, habíamos dicho que era 13. Y observar si posee también las mismas características que colocamos acá en las opciones de tabla dinámica. Ok, y vemos que sí. El autoajustar de ancho de columna, pues, y todo lo demás. ¿Qué es lo que vamos entonces a hacer acá? Al entrar a la opción de tabla, cambiarle el nombre. Vean que ya le da el nombre por defecto de tabla dinámica 2, pero eso no nos dice nada. Entonces, todavía no vamos a hacer el cambio acá porque necesito asignar primero qué campos son los que van a estar acá. Para eso debemos nuevamente habilitar la ventana que teníamos en este espacio. Y eso se habilita de la manera siguiente. Ubicado dentro de la tabla, vamos a darle clic derecho y esa opción se encuentra acá al final. Dice mostrar lista de campos. Hacemos un clic ahí y nos va a habilitar nuevamente lo que es la lista de campos. Muy bien, yo en este caso, pues, ¿qué deseo? Vamos a variar un poco porque necesito trabajar con unos datos un poco más pequeños. Entonces voy a quitar lo que son los totales. Miren cómo se quita un registro. Puedes hacerlo de esta manera, un campo. Simplemente puedes hacer un clic acá y él se va a deshabilitar. O puedo hacer un clic acá y elegir la opción quitar campo. De la forma que usted desee lo puede quitar. ¿Sí? Vemos ya el cambio que ha sufrido acá en la tabla. Entonces, ¿qué vamos a colocar en la parte de valores? Pues necesitamos colocar algo que manejen estos dos campos. Y en ese caso, pues vamos a pasar lo que es cantidad. ¿Sí? Y cantidad, vamos pues también para manejar números no tan grandes, vamos a pasarlo a promedio. Vamos a hacer clic en promedio y pues los números van a ser más estándar. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues como estamos hablando de cantidades, tenemos que quitarle el formato de moneda. Vamos a quitarle el formato moneda, vamos a ponerlo general. Vamos a hacer que vamos a reducirle los decimales. Simplemente vamos a quitarlo, que nos aparezcan los números enteros, porque estamos hablando de cantidades. Y vamos a centrar estos datos. Ok. Bien. Vamos a hacer una última tabla acá. Pero vamos a hacer dos. Vamos a hacer una tabla que va a manejar, lo copiamos, lo vamos a colocar acá, otro tipo de campo que sí, pues vamos a reemplazar. Muy bien, ya sabemos lo que vamos a hacer, voy al escape. Ajá. Acá entonces lo que vamos a colocar es, vamos a cambiarle el nombre a la tabla dinámica, dije que lo iba a hacer luego de asignarle, y acá lo que vamos a colocar va a ser vendedor, piso cantidad, o lo que es lo mismo cantidad de ventas. Muy bien. Ahora sí, vamos entonces a la siguiente tabla, esta que está acá, va a tener otro tipo de campo en lo que es la columna. Vamos a quitar la tienda. Vamos a hacer un clic aquí en tienda, va a desaparecer de la parte de columna y eso hace que desaparezca toda esta parte.
y vamos a trabajar con un campo de fecha. Y aquí va a suceder lo siguiente. Esto va a depender de la versión del Office que usted posea. Cuando yo arrastre el campo fecha hasta acá, él, digamos que lo va a descomponer en los factores que pueden influir en la fecha. Estamos hablando del día, del año y del mes. ¿Ok? Eso es posible, incluso hasta de la semana. Pero vamos a ver qué sucede. Vamos a arrastrar entonces el campo fecha a la parte de columnas. Vamos a soltar ahí. Y observemos, exacto, tenemos entonces, nos creó las nuevas etiquetas trimestre y año. ¿Ok? Y aquí está fecha también. ¿Ok? Sigue estando fecha. Entonces, ¿cuál de estos tres campos es el que me interesa? ¿Sí? Entonces, yo voy a quitar el de fecha. Este lo voy a quitar. Entonces, voy a quitar también el de años, porque vean que prevalece el de años acá arriba. Y voy a dejar ese de trimestre. Este de trimestre, con el tiempo, pues obviamente, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Los meses, ¿sí? Si yo deshabilito aquí trimestre y lo colocamos, aquí vamos a ver entonces lo que son los trimestres. Bien, ¿qué me interesa en este caso? Que pues la fecha me pueda reflejar. Me interesa que aparezcan son los meses. Sí, yo quiero hacer una tabla por meses. Ya vamos a ver cómo vamos a entonces hacer eso. ¿Ok? Vamos a ver cómo vamos a hacer para que me aparezca una tabla por meses. Aquí está el trimestre 1. Al volver a colocar lo que es la fecha, el trimestre 1 pues me va a aparecer enero, febrero, marzo. Aquí voy a tener el trimestre 2, ¿sí? Y pues si seguimos abriendo nos va a seguir mostrando lo que son pues los meses de cada trimestre. Bien, entonces esta primera parte es la creación de las tablas dinámicas. Repito, es lo que es la parte básica. Sí, es lo más básico, lo más sencillo. Entonces, lo último que vamos a hacer acá, aquí yo voy a cambiar la etiqueta tienda por mes. Voy a colocar la palabra mes. Bien, y pues también por último, ¿qué íbamos a hacer acá? Cambiarle el nombre a esta tabla dinámica. La seleccionamos, le damos clic derecho, opciones de tabla dinámica, y entonces ahora vamos a colocar vendedor, ok, por mes. Hacemos clic en aceptar. Ok, listo. Entonces, primero, la creación de la tabla. Segundo, lo que son las tablas dinámicas. Entonces, a esta hoja 1 que se creó acá, le vamos a dar el nombre de tablas dinámicas. Ok. Entonces, tenemos nuestra tabla, la principal, y entonces tenemos acá lo que son las tablas dinámicas. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer y por qué entonces a esto se le da el nombre de tablas dinámicas? Vamos a ver entonces cuál es la razón. Lo dinámico pues implica cambio, ¿cierto? Entonces hay un elemento que hace que estas tablas sean dinámicas, forman parte de ellos, y son lo que llamamos o conocemos como segmentadores de datos. Segmentadores de datos. Entonces, ¿cuáles son los segmentadores de datos? Vamos a observarlo en este momento. Para pues insertar un segmentador de datos tenemos que tener seleccionada pues una de las tablas
cualquier tabla. Y los segmentadores de datos pues podemos colocarlos bajo dos opciones. La primera, en la opción que dice analizar tabla dinámica, aquí vamos a encontrar la herramienta que dice insertar segmentación de datos, y también pues lo podemos encontrar en el menú insertar. Lo vamos a encontrar acá en la categoría de filtros, donde dice segmentación de datos. ¿Sí? Aquí está. Entonces, ya que estoy acá, voy a hacer un clic y el segmentador de datos, a pesar de que acá solamente estoy trabajando con 3 de los campos que están acá, que en este caso es el vendedor, tienda y pues total, él me los habilita todos. Entonces, ¿qué necesito controlar yo acá? Bueno, voy a habilitar de esta tabla el segmentador para vendedor y el segmentador para tienda. Vamos a hacer un clic en aceptar y nos van a aparecer estas dos ventanas que nos van a mostrar. Voy a ajustarla pues hasta donde me aparece la última información. Voy a colocar esta acá al lado y vamos a observar que en una pues tiene o contiene lo que son los nombres de los vendedores y en el otro pues tiene lo que son los nombres de las tiendas que están asignadas en la columna. Entonces vamos a ver qué sucede si yo hago clic acá donde dice, por ejemplo, Carlos Vázquez. Bien, nuestra tabla se reduce y nos muestra solamente los datos de Carlos Vázquez. Si hago clic en José Almanares, va a hacer ese cambio, Juan Carlos y Pedro Noriega. ¿Sí? Nos muestra entonces una información a la vez, a menos que yo haga clic en esta opción que dice selección múltiple, que nos va a permitir pues seleccionar 2 o más campos de datos que estén en el segmentador de datos. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con el de tienda? El de tienda, pues aquí está tienda A, tienda B, tienda C y tienda D. Si hago clic en tienda A, me va a mostrar solo la información de la tienda A, de la tienda B, de la tienda C o de la tienda D. Y si yo deseo solamente de manera particular mirar las ventas de José Almanare en la tienda D, ahí la puedo obtener. O sea, los segmentadores de datos nos permiten filtrar la información de una manera pues dinámica y rápida dependiendo de la información pues que yo deseo obtener. Entonces, aquí tenemos lo que son los segmentadores de datos. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros vemos que estos segmentadores de datos pues yo los creé partiendo de esta tabla que se llama, que es la de los promedios totales de venta del vendedor en relación a las tiendas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos otra tabla, ¿sí? Y posee también los mismos campos, o sea, tiene vendedor y posee también el campo tienda. Entonces, justamente son estos dos mismos segmentadores que están acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, entonces el siguiente paso ahora es vincular estos segmentadores de datos, o mejor dicho, vincular esta tabla que está acá, esta tabla dinámica, a estos dos segmentadores de datos. ¿Sí? Ya que solamente una tabla, que es esta primera tabla, la que está pues vinculada a ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros creamos ahora los segmentadores de datos, nos va a aparecer este menú que se llama segmentación. Si yo hago clic en área vacía, vemos que desaparece, selecciono aquí y me aparece segmentación. Hago un clic y aquí pues me van a aparecer las herramientas que yo necesito, ¿sí? Para trabajar con él. Muy bien, entonces vamos a darle un clic derecho y para nosotros vincular esta tabla con este segmentador de datos, yo puedo hacerlo o
a través del menú segmentación, y aquí tengo el botón que se llama conexión de informes, o al hacer clic derecho sobre este mismo segmentador vamos a encontrar acá pues también ese mismo botón que se llama conexión de informes. Vamos a hacer un clic ahí y pues él nos va a mostrar qué tabla dinámica está vinculada. Esta es la razón por la cual pues es importante asignarle los nombres a las tablas dinámicas, porque entonces sabemos a cuál nos estamos refiriendo. ¿Cuál está aquí vinculado en este momento? Aquí aparece pues el cliché en el cuadro, y hasta ahora solamente aquí dice vendedor tienda, que es esta primera tabla. Entonces, en este caso de vendedor, yo quiero vincular tanto el vendedor mes, que es esta tabla que está acá, como también el que es vendedor cantidad, perdón, vendedor mes es este de acá y vendedor cantidad es este de acá. Como todas las tablas, es decir, las tres tablas manejan el campo vendedor, entonces vinculamos todas las tablas con el segmentador vendedor. Luego de hacer eso, entonces pues hacemos clic en aceptar. Entonces veamos qué sucede. Si yo hago clic acá, entonces donde dice Carlos Vázquez, deshabilité Carlos Vázquez porque tengo acá la opción de selección múltiple. Si tengo la opción de selección múltiple sucede lo contrario. Pero vimos eso, se excluyó Carlos Vázquez de todas las tablas, no solamente de uno. Ahora solamente quedó Juan Carlos y Pedro Noriega. Y pues aquí al final solamente Pedro Noriega. El asunto es que los cambios que yo realice en el segmentador de datos va a afectar a las tres tablas dinámicas. Entonces vamos a hacer que nuestro segmentador de datos de tienda también vincule a la tabla, a la segunda tabla. Digo la segunda porque esta no tiene referencia o relación con las tiendas. Entonces vamos a darle clic derecho o vamos directamente acá a segmentación y vamos a hacer clic donde dice conexión de informes. Bien, en este caso solamente vamos a vincular el que dice vendedor cantidad, porque son exactamente iguales, solo va pues a variar lo que es lo que es la información, ¿sí? Los valores. Bien, entonces ahora si yo cambio acá tienda A, van a modificarse, repito, solamente estas dos tablas que están acá. Bien. Ok, voy a colocar estos segmentadores de datos por acá. Y vamos a crear un tercer tipo, no es un tercer tipo, es un segundo tipo de segmentador de datos. Solamente hay dos, este tipo que está acá y el que les voy a mostrar ahora, que es el que se relaciona con el tiempo. Entonces vamos a hacer clic donde dice analizar tabla dinámica y vamos pues a observar en las opciones de filtrar que pues además de donde dice segmentador de datos, también tenemos uno que se llama insertar escala de tiempo. También acá en insertar tenemos entonces segmentador de datos y escala de tiempo. El tercer botón que nosotros vemos acá es el que nos permite conectar pues lo que son los segmentadores con las tablas. Muy bien, entonces el tipo de segmentador que maneja escala de tiempo solo puede aplicarse en campos que manejan datos de tipo fecha. ¿Okay? Si la tabla con la que yo hubiese trabajado no hubiese tenido ningún campo de tipo fecha, esto pues no hubiese estado habilitado. ¿Okay? Entonces, bueno, hacemos clic en aceptar, ahí en fecha hacemos clic en aceptar y pues nos va a aparecer acá nuestra tabla, nuestro segmentador de datos, que él está segmentando esta información. Lo podemos hacer por meses, me dice acá,
por trimestre, como lo tengo ahí, ¿sí? Por meses otra vez, por días, años. Bien, en este caso pues me interesa segmentarlo por meses, ¿sí? Entonces, los datos van desde 2019. Si yo elijo enero, no va a aparecer nada porque nuestros datos empiezan a partir del 15 de marzo. ¿Sí? Entonces, si yo elijo febrero, enero, febrero, no va a aparecer nada, pero ya a partir de marzo sí me va a empezar a reflejar parte de la información. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Vamos entonces a modificar acá donde dice trimestre, vamos a hacer que nos muestre los meses, porque es lo que estamos mostrando acá. En la medida en que yo vaya pues desplegando, ya yo sé que ni enero ni febrero, sino a partir de marzo, ¿ok? Entonces estamos observando que se va pues incrementando lo que es la tabla. ¿Ok? Aquí tenemos entonces porque voy hasta el tercer trimestre. Entonces este es un segmentador de datos de tipo fecha. ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos los segmentadores de datos, ya tenemos las tablas dinámicas, ya tenemos los segmentadores de datos. Y entonces lo último, pues que nos falta, viene a ser los gráficos. ¿Okay? El segmentador de datos siempre nos va a llevar hasta, pues obviamente, el último mes que es diciembre. Bien. Entonces vamos ahora con la elaboración de gráficos. ¿Qué tipo de gráficos pues son los que yo deseo hacer? Bien, gráficos pues que nos permitan establecer comparaciones en la información que estamos mostrando. Entonces, para el caso de la primera tabla, esta que está acá, vamos a seleccionarla así. A partir de la etiqueta vendedor, sin incluir esta parte de arriba. Vamos a seleccionar donde está la etiqueta vendedor con los nombres y pues obviamente el nombre de las tiendas. Y con esta selección vamos a hacer clic acá donde dice insertar y vamos a buscar el que dice gráficos dinámicos. Va a tener un resumen de todos estos tipos de gráficos que tenemos acá. Ok, entonces tenemos gráficos dinámicos. Aquí está el primero pues que vamos a observar. Entonces podemos hacerlo de esta forma, a ver cuál nos sirve para mostrar el resumen de la información de todas las ventas. En este caso, acá vamos a elegir este segundo tipo de gráfico. Hacemos clic en aceptar. Vamos a dejar este gráfico por acá. Vamos ahora a crear otro gráfico con las cantidades. Hacemos este rango de selección. Podemos hacer clic donde dice analizar, en la opción de insertar. Aquí está lo que es gráfico dinámico. Bien, tenemos un valor, por ejemplo, que está bastante elevado. Entonces, pues para la práctica vamos a disminuir ese dato. Entonces vamos a elegir esta opción de gráfico. Vamos a hacer clic en aceptar. Lo vamos a colocar acá. Bien, ese dato está en José Almanare, tienda B. Pues simplemente lo vamos a cambiar
para la clase José Almanar. Aquí está, en que podemos tomar estos datos en la tienda B. Elijo acá entonces la tienda B y aquí está un USB 85. Vamos a ponerle 20, okay, para que no sea, para que los datos sean más parejos, y quitamos los filtros. Listo. Ok, esto acabo de hacer una modificación, y esa modificación que acabamos de hacer en la tabla de datos, que se puede dar, atención, ese tipo de modificación se puede dar. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en esos casos? Vamos a suponer que estamos haciendo modificaciones y que nosotros estamos esperando que automáticamente pues nos dicen que son tablas dinámicas. Entonces, por ende, pues como tablas dinámicas debería automáticamente reflejar unos cambios. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos cambios que están acá se reflejan acá? Miren que nuestras tablas se mantienen iguales. Entonces, para eso nosotros tenemos que ubicarnos pues en cualquier tabla dinámica, en la opción que dice analizar tabla dinámica, y elegir la opción que dice actualizar. ¿Okay? Hacemos un clic aquí en actualizar y pues observamos que los datos ya de nuestra tabla pues ya no están tan desproporcionados, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿eso cuándo va a suceder? ¿Cuándo van a haber cambios en nuestra tabla? Pues cuando se introduzcan, por ejemplo, nuevos registros, ¿sí?, en la tabla. Eso va a generar un cambio acá que pues no se va a reflejar en las tablas que nosotros tenemos, a menos que hagamos clic en la opción de actualizar. ¿Sí? Eso va a actualizar pues el resto de las tablas. Muy bien, vamos entonces, llevamos estas dos tablas. Vamos a hacer una tercera tabla de círculo, ¿ok? Pero vamos a hacer lo siguiente. Yo deseo que esta tabla, tenemos una tabla de totales de vendedores en relación a las tiendas, pero aquí pues deseo que sean las tiendas las que se observen, ¿sí? Y de este lado pues que sean los vendedores. ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso vamos a hacer un cambio que pues forzosamente va a cambiar el diseño de la tabla, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a seleccionar el gráfico que yo deseo cambiar y yo digo, bueno, yo quiero que los nombres, repito, aparezcan en esta ala que está acá donde aparecen ahora las tiendas, y que sean las tiendas pues las que aparezcan en los cuadros de acá del gráfico. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es seleccionar el gráfico. Vamos a hacer un clic donde dice, bueno, vemos que los gráficos también nos va a mostrar tres pestañas cuando las seleccionamos: la de análisis de gráfico dinámico, la de diseño y la de formato. Entonces, para yo hacer el cambio que yo deseo, lo vamos a elegir en la pestaña que dice diseño y vamos a seleccionar la opción que dice cambiar fila por columna. Yo voy a colocar esto cerca de pues el gráfico que contiene esta información, que es el de cantidad, acá, y vamos a ver qué cambios suceden acá. Vamos a hacer clic aquí en cambiar filas por columnas y vamos a observar que para que estos cambios se den acá, también debieron haberse dado cambios en esta tabla. Ahora son las tiendas que aparecen en la parte de las filas y
son los nombres de los vendedores los que aparecen en las columnas. Bien, por último, yo deseo un gráfico de círculo que sea de manera individual por cada vendedor, o sea que me muestre en el vendedor pues cómo han sido sus ventas. Para eso entonces nosotros vamos a crear otra copia de nuestra tabla, ¿sí? La primera, vamos a colocarla acá, vamos a darle a pegar, podemos cambiarle el nombre, ¿sí? Vendedor, esto lo vamos a poner como círculo, vamos a colocarlo así. Y entonces pues hacemos la selección de nuestros datos. Vamos, si les había dicho que estaba solamente en la parte de insertar, pero acá donde dice analizar tabla dinámica también tenemos lo que son gráficos dinámicos en la categoría de herramientas. Vamos a hacer un clic ahí y pues nos va a aparecer esto. Bien, habíamos dicho que vamos a elegir la opción de círculo y vamos a observar que aquí me aparece, voy a hacer un clic en aceptar de una vez. Aquí me aparece pues el nombre de la tienda y pues en esta parte de las etiquetas me aparecen lo que son las leyendas. Acá me aparecen lo que son los nombres de los vendedores que identifican los colores que están acá. Entonces yo deseo es al revés, yo deseo es que me aparezca acá el nombre del vendedor y en la leyenda acá me aparezca pues son las tiendas y qué pues proporción de venta ha tenido en cada tienda. Entonces para hacer eso pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con el gráfico cuando quisimos cambiar las tiendas por los vendedores. Vamos a hacer un clic seleccionando el gráfico, vamos a hacer un clic en la opción que dice diseño y nuevamente vamos a hacer clic acá donde dice cambiar fila por columna. Hagamos un clic ahí y pues vamos a observar que ahora es el nombre del vendedor el que tenemos en la parte principal y como leyenda aparecen las tiendas. En el caso de este Carlos Vázquez observamos que no tuvo ventas en la tienda D. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos estos tres gráficos. Ya tenemos estos tres gráficos. Nos quedaría un último, eso lo vamos a dejar para el final. Y ahora lo que vamos entonces para la creación de lo que se llama dashboard, o es donde van a aparecer los gráficos, vamos a crear una tercera hoja y es donde vamos a hacer nuestra presentación. A esta le vamos a llamar entonces dashboard o gráficos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar para acá lo que son los elementos visuales de nuestra información. ¿Y cuáles son esos? Bueno, los elementos visuales que nosotros vamos a mostrar van a ser los gráficos. Entonces, vamos a seleccionar, para seleccionarlos todos, vamos a ir haciendo clic sobre cada uno de ellos y apretando la tecla Shift. ¿Ok? Eso nos permite hacer una selección múltiple y vamos a hacer clic en inicio, cortar. Nos vamos acá donde dice dashboard y vamos a darle a pegar. Aquí están nuestros tres gráficos y lo siguiente pues que vamos a hacer también es pasar nuestros segmentadores de datos. Vamos a tratar de que queden a la misma altura. Ya ahorita dentro de poco vamos a trabajar con esa parte. Vamos entonces acá y vamos a seleccionar nuestros segmentadores de datos. Este de fecha también le vamos a dar uso. Vamos acá a dashboard y pues lo vamos a pegar. Muy bien.
Vamos a colocarlos en un sitio que estén a la vista. Bien, y entonces ya vamos a empezar a dar un poco de diseño a nuestra presentación. Voy a colocar el de fecha acá, pero todavía nos falta nuestro gráfico de fecha. ¿Ok? Vamos entonces, por último, a hacer nuestro gráfico de fecha para colocarlo acá. Y en tabla dinámica, donde vamos a crear nuestro gráfico de fecha, va a ser acá. Seleccionamos la opción de vendedor. ¿Sí? Vamos a mostrar nuestros meses para que aparezcan en el gráfico. ¿Ok? Entonces selecciono desde vendedor a la selección de los meses y pues vamos a insertar gráfico dinámico, y en este caso vamos a elegir un gráfico de línea. ¿Sí? Entonces estamos viendo esta opción tan dispareja porque no es lo que deseamos ver, pero vamos a pasarlo. Vamos a hacer clic en aceptar. Bien. En este caso, ¿qué es lo que yo deseo? Yo deseo que sean los meses los que aparezcan acá y no los nombres de los vendedores. Bien, cuando yo haga ese cambio, ¿qué va a suceder? Esta tabla va a tender hacia abajo y debajo de ella pues está la tabla tienda. Esto va a suceder, pero yo debo quitar esta tabla dinámica de acá, la voy a colocar en este espacio, para que cuando yo haga el cambio, estos datos pues van a tomar hacia la parte de abajo. ¿Por qué? Porque yo voy a pedirle, ¿qué sucede cuando deseamos que lo que son las etiquetas cambien con las leyendas? Tenemos que hacer un cambio de filas por columnas. Entonces, como el número de columnas es mayor que el de las filas, cuando la fecha pase a ser filas, va a tomar mucho espacio hacia abajo. Si no hubiera movido pues esta tabla, eso no hubiese sido posible. Voy a hacer clic acá donde dice cambiar filas por columnas y pues ahí vemos que hizo el cambio. Aquí está trimestre 1, enero, febrero, marzo, y aquí vemos pues los 4 trimestres con sus respectivos meses, y acá también, aquí lo podemos ver. Ok, aquí vemos nuestro gráfico de venta pues por mes, y cada línea pues representa a un vendedor. Vamos entonces, ahora sí, seleccionamos nuestra tabla, vamos a darle a cortar nuestro gráfico, perdón, vamos a Dashboard y lo vamos a ajustar acá en la vista de la pantalla. ¿Okay? Aquí viene entonces ahora la parte de diseño. Voy a ubicar la vista que encaje pues toda nuestra información. Empezamos entonces, ahora ya pasamos los gráficos, vamos ya ahora por la última parte, que viene a ser darle diseño a lo que son los gráficos. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiarle el color a la hoja, al fondo de la hoja. ¿Cómo podemos hacer eso? De dos formas. Ubicándonos en cualquier área vacía de la hoja, miren, pueden ubicarnos acá y apretar la tecla Control E y él va a seleccionar toda la hoja, que es lo que yo necesito. Opción A. La otra forma es haciendo clic en esta esquina que tenemos acá, este pequeño triángulo que se hace entre el 1 de la fila y la letra A, aquí en toda la esquina superior izquierda.
Con hacer clic en este triángulo, usted hace un clic ahí y usted va a seleccionar toda la hoja. Entonces eso es lo que estamos deseando. Y ahora pues voy a darle un fondo de color oscuro a nuestra hoja. Entonces, número 1, hacer eso. Número 2, ahora sí vamos a la parte de los diseños de cada tabla, de cada gráfico, perdón. Entonces hacemos un clic en el primer gráfico. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a eliminar, a quitar aquellas cosas que no hacen falta. Por ejemplo, estos botones que están acá, que son de filtros, los vamos a quitar en cada uno de los gráficos. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos el gráfico, vamos a hacer clic en la opción que dice Análisis de gráfico dinámico. Recuerden que están estos tres botones acá, estos tres menús. Y en la opción de análisis de gráfico dinámico vamos a ir acá donde dice botones de campo. Con hacer un clic sobre él van a desaparecer estos botones, ya no aparecen acá. Entonces lo mismo van a hacer en cada uno de los gráficos. Vamos a quitar esos elementos pues que no nos interesan. Quitamos los botones de gráfico, paso número 1. Bien, ¿qué sucede? Este gráfico que está acá, tenemos esta información y tenemos esta información acá. Por ejemplo, los colores que coinciden acá, que sería el de tienda D, tienda C, tienda B, tienda A, coinciden con esto que está acá, ¿sí? Vemos que la tienda D es amarillo, la tienda B es color rojo y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que esta leyenda de acá no me es necesario. ¿Cómo hago yo para agregar o quitar elementos de un gráfico? Cuando se selecciona, aquí me va a aparecer este más, me va a decir elementos de gráfico y me dice qué elementos yo quiero agregar, si son los títulos de los ejes, título del gráfico. Entonces, en este caso, ¿qué quiero quitar yo? La leyenda, que son estas que están acá. Y voy a trabajar solamente con estas leyendas que tenemos aquí. Podemos resumir el espacio de este gráfico y darle más espacio a este de acá. Vamos a darle este espacio, mantenemos la misma altura. Muy bien, ya hemos quitado los botones. ¿Qué vamos entonces a hacer acá? Vamos a buscar un diseño. Para buscar un diseño, vamos a seleccionar, hacer clic donde dice diseño y vamos a buscar un diseño de color oscuro. Ok, ¿esto por qué va a ser? ¿Por qué un diseño de color oscuro? ¿Por qué no elegimos un diseño de color claro? Ya por lo siguiente, porque el diseño de color oscuro, vean, elegí este diseño que está acá para que mantuviera un elemento que no tenía este diseño de color oscuro, este estilo, que eran los valores en la parte superior de las columnas. Muy bien, el diseño de color oscuro es porque vamos a hacer algo al final de aplicar estos diseños. Entonces ya lo aplicamos en la primera tabla, vamos a hacerlo también con la segunda tabla. En este caso, como estamos trabajando con valores muy grandes, no quiero pues que se reflejen esos números porque, repito, son dígitos, son números bastante grandes, así que simplemente los vamos a dejar así. En el caso del círculo, pues sí me interesaría que se reflejara al menos lo que es el porcentaje y luego voy a elegir lo que es el color oscuro para que mantenga pues los porcentajes a la vista. Y por último tenemos el gráfico de tiempo. Vamos a aplicar un gráfico de tiempo, parece que es la única línea, no, aquí tenemos una línea de color oscuro y ya hemos entonces aplicado todos los colores. Vamos a observar que los segmentadores de datos también se les puede aplicar un diseño. Estos diseños pues también los pueden
ustedes crear. Yo en mi caso simplemente voy a elegir pues uno de los que ya está creado para aplicar un color un poco más oscuro o de tendencia gris, y mis colores van a ser entre el blanco y el negro. Muy bien. Voy entonces ahora a seleccionar cada gráfico y lo que voy a hacer es ir a la opción que dice formato, y nos vamos a ubicar en la herramienta relleno de forma y le vamos a quitar el relleno. Vamos entonces a hacer eso con cada uno de los gráficos. Vamos a quitarle el relleno y vamos pues a observar nuestros datos, la forma en que se miden con el fondo de color oscuro. ¿Sí? Por último, para dar entonces la vista ya a nuestro dashboard, es hacer lo siguiente. Vamos a ir al botón vista, vamos a eliminar las cuadrículas que ya no se ven, los encabezados que son las etiquetas de las columnas y de las filas, y por último la barra de fórmula que está acá. Ahí tenemos un espacio, pero necesito ver un mayor porcentaje de ventana. Entonces lo que hacemos es ir acá en donde es opciones de presentación de la cinta de opción y vamos a elegir la opción que dice modo pantalla completa. ¿Okay? Y entonces aquí tenemos ya la presentación de nuestro dashboard, el cual va a ir cambiando con nuestros segmentadores de datos. ¿Sí? Aquí vemos toda la información. Por ejemplo, si estoy viendo acá el de Carlos Vázquez, lo veo en nuestros 3 gráficos, y en el gráfico de línea de tiempo también podemos observar sus ventas, el de José Almanare, ¿ok? Cómo se describe pues las cantidades de venta, las ventas en montos y la venta en porcentaje. Y por último, pues también una escala de venta en la línea de tiempo. Podemos, repito, observar los datos de cada uno de los vendedores. Si yo deseo, en este caso ahora, observar los datos de la tienda, solo la tienda A, por ejemplo, aquí podemos ver la etiqueta tienda A, aquí también. Y pues obviamente aquí no hay mucha relevancia porque pues los titulares son los vendedores, ¿sí? Aquí tenemos el de la tienda B, tienda C y tienda D. La de la línea del tiempo no se ve afectada porque aquí no está el campo tienda, no está involucrado, por eso no tiene ningún tipo de cambio. Entonces vamos a habilitar nuevamente todas las tiendas y bueno, ya con esto vemos acá también, por último, demostrar un poco lo que es las ventas por un rango de tiempo, ¿sí? Si deseamos, recordemos que esto empieza a partir de marzo del 2019. Quiero ver un trimestre. Aquí está, quiero continuar con el otro trimestre. Y podemos ir pues desplazando para seguir viendo la información que obviamente se nos muestra desde marzo del año 2019 hasta el año siguiente, el año 2000. Muy bien. Y con esto pues terminamos de lo que son los pasos fundamentales, principales para la creación de un dashboard básico como este. Entonces, ¿qué es la creación de la tabla de datos aplicando el formato de tabla? La creación de las tablas dinámicas y también lo que son la creación de los segmentadores y pues por último la creación de los gráficos y pues solamente exponiendo en el dashboard lo que sería los gráficos y
los segmentadores de datos pues para nosotros crear el resumen de información que nosotros pues deseamos. Entonces con eso pues es toda la clase de hoy.